Es Danistien Montes Casallas, soy estudiante de la UNAD, estoy estudiando Ingeniería Industrial, voy en cuarto semestre y este video es para el curso Física Electrónica, en el cual analizaremos una infografía hacia las guerras de las corrientes, explicaremos en qué trato y cómo finalizó. Vamos a hablar sobre las guerras de las corrientes y cómo finalizó. Entonces esta es mi infografía que realicé, entonces se las comparto. Guerra de las Corrientes. La Guerra de las Corrientes fue una disputa entre Thomas Edison y George Westinghouse sobre el uso de la corriente alterna y la corriente continua para la distribución de energía eléctrica. Entonces aquí nos plantea que fue una guerra entre dos tipos de energía, la corriente continua y la corriente alterna. Entonces esto es lo que nos plantea primeramente. Vamos a hablar ahora sobre Guerra de las Corrientes, en el cual nos influyen 5 títulos principales, 5 personas principales o 5 objetivos principales de esto, como lo son George Westinghouse, Nikola Tesla, corriente continua, corriente alterna y Thomas Edison. Entonces estos son los más influyentes en la guerra de las corrientes. Tenemos primeramente la corriente continua. Y dice, la corriente continua es una corriente eléctrica que fluye en una sola dirección. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de corriente continua. Como podemos ver, una pila. Como podemos ver, un celular. Esta es nuestra corriente continua. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir? Que la energía va en un solo sentido. De izquierda a derecha, mayoritariamente o en el sentido que sea pertinente. Pero esta corriente solo tiene un sentido, la corriente continua. Entonces, esa es. Corriente alterna. La corriente alterna es una corriente eléctrica que cambia de dirección con el tiempo. Entonces, ya ejemplos como de corriente alterna tenemos los televisores, tenemos los refrigeradores, las neveras que funcionan con corriente directa, en los cuales utilizan un transformador de energía de corriente continua a corriente alterna, el cual no la transforma y ya la podemos tener en ambos sentidos. Entonces esta quiere decir que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, va de ambos sentidos. Tenemos a Thomas Edison. Thomas Edison fue un inventor estadounidense que desarrolló la bombilla eléctrica y el fonógrafo. Fue un gran inventor de esta época, el cual influyó mucho en los nuevos descubrimientos, nuevos inventos que tenemos en la actualidad. George Westinghouse. George Westinghouse fue un inventor estadounidense que desarrolló el sistema de corriente alterna. Él es responsable de la introducción y el desarrollo de la corriente alterna para la iluminación y la energía. Como tal, este señor, este gran inventor, es la base de lo que tenemos ahora de nuestras corrientes, de la electricidad. Tenemos ahora al gran Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un inventor serbio-estadounidense que desarrolló el motor de inducción y el sistema de corriente alterna. Estos son sus dos inventos patentados más importantes. También tenemos la bobina de Tesla, tenemos la corriente como tal alterna que la ayudó con George Westinghouse. Nikola Tesla tiene muchos inventos, de los cuales esos inventos se siguen utilizando ahora hoy en día, de los cuales esos inventos se siguen mejorando y tecnificando hoy en día. La guerra de las corrientes. Vamos a explicar cómo terminó. La guerra de las corrientes fue una disputa entre Thomas Edison y George Westinghouse sobre el uso de la corriente alterna y la corriente continua para la distribución de energía eléctrica. La guerra terminó con la victoria de la corriente alterna, ya que esta mejora la utilidad de la electricidad y es más eficaz que la corriente continua. Entonces, actualmente manejamos más corriente alterna para distribuirla a más lugares, que pueda llegar más lejos, porque corriente continua no es posible llegarla tan lejos. En cambio, con corriente alterna sí. Entonces ya podemos distribuirla de diferentes países, diferentes departamentos, diferentes lugares. Entonces, como tal, en esta guerra de las corrientes ganó fue la corriente alterna, que es la que más se utiliza. Continua seguimos utilizando, pero mayoritariamente la que más se distribuye, la que más tiene su tecnificación es la corriente alterna. Espero haya quedado muy claro esto. Fue un gusto, mi nombre es Danistien Montes. Hasta luego.